Usualmente, por muchos años, el mes de septiembre es el mes del testamento. Y aunque hacen campañas publicitarias a nivel local, federal, los gobiernos, los notarios ponen descuento, ¿cuántos ya hicieron su testamento? El problema no es que sean muy careros los notarios, o decir, bueno, es que yo sin nada vine, sin nada me voy, no tengo grandes cosas, quizás una bicicleta, un carro, la casa ni la tengo rentada, ni siquiera es mía, no la he terminado de pagar, le pertenece al banco. Pero la realidad, de fondo está en que no queremos pensar en la muerte. No queremos pensar en cuando dejemos este mundo. Y Stephen Covey, en uno de sus libros, él dice: ¿cómo quieres que la gente hable de ti en tu funeral? En el memorial, lo que nosotros luego hacemos, el culto de acción de gracias por la vida del hermano, de la persona, ¿cómo quieren que se refieran a nosotros? ¿Cómo nos gustaría terminar nuestra vida? La semana pasada veíamos el tema de la depresión y de cómo la raíz de esta tiene que ver con una vida ensimismada, vivir para uno mismo y no darnos cuenta que la solución a este padecimiento lo tenemos delante de nosotros, alrededor de nosotros, porque hay personas que quieren estar con nosotros, que quieren platicar, hay familiares, hay amigos que verdaderamente nos han dicho: cuando necesites algo, cuentas conmigo. Hay otros, en este tipo de circunstancias, discernimos o nos damos cuenta que algunos solamente lo hacen de manera diplomática, por buenos modales, pero que no lo dicen en verdad. Pero hay gente que sí, hay personas que nos aman, que nos estiman, y cuando volteamos la mirada de nosotros mismos y vemos hacia afuera y sobre todo hacia arriba, metafóricamente hablando, acudimos a Dios, buscamos a Dios, nos damos cuenta que pensábamos que el Titanic se está hundiendo y realmente somos nosotros en un vaso de agua. Una vida ensimismada pues no deja un gran legado, no hay mucha proyección ni mucho que decir las personas que nos lleguen a hablar o a conocernos cuando ya no estemos. ¿Qué podrían decir si no salíamos de casa, si no convivíamos con ellos, si siempre nos mantuvimos en unas relaciones muy superficiales de hola, ¿cómo estás? Mira, ahora hay frío, ya se vienen las lluvias o ya están las lluvias y luego otra vez el calor, con ese tipo de conversaciones? En medio de su depresión, de su desesperación, de la desesperanza que tenía Elías, como veíamos la semana pasada en el capítulo 19 de Primero de Reyes, Dios le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Elías estaba en una posición, en un lugar y en una situación donde Dios no lo había mandado, donde Dios no quería que estuviese, pero debido a que él estaba en sí mismo no se daba cuenta de a dónde había llegado. Y la forma en la que Dios saca a Elías de ese ensimismamiento es con una encomienda: que unja y que llame a su sucesor. La gran tarea que actualmente tienen
los padres es poder dejar un legado con los hijos. En la antigüedad era fácil, porque los hijos de los agricultores eran agricultores, los hijos de los carpinteros eran carpinteros, los de la nobleza seguían siendo de la nobleza, los pobres seguían siendo pobres, pero a partir de finales de la Edad Media, la modernidad, siglo XV, XVI, XVII, las cosas se transformaron, la revolución industrial, y ahora cada vez oímos casos de personas que de la nada llegan hasta arriba. Es posible eso, pero también es posible estar en una buena posición y de la noche a la mañana quedarse sin nada. Anteriormente los médicos tenían hijos y ya sabían todos los hijos que se iban a dedicar a la medicina. Nuestros tiempos son tan diversos que ahora la mentalidad de todos es que el niño escoja, que el joven escoja, que la señorita escoja lo que quiere hacer. El extremo es lo que se oye y lo que vemos y se enseña ya incluso en los libros de texto, en donde pues cada quien puede decidir no solamente qué quiere ser cuando sea grande, sino también qué tipo de orientación quiere tener, aunque tenga otro tipo de cuerpo. Dios le dice a Elías que unja y que llame a Eliseo, su sucesor, su legado. Y quiero que hablemos de Eliseo. Eliseo, dice la Escritura en el versículo número 19, que él estaba arando 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Esto significa que en un campo hay una yunta, un yugo, donde hay dos reses, dos animales, y habían 12 de estos, es decir, habían 24 bueyes, y él tenía uno de esos 24, el último. Esto nos habla de que la familia de Eliseo era una familia que estaba bien posicionada. En la antigüedad y en el presente, quien es ganadero, quien tiene animales, es alguien que tiene dinero. Tiene que tener campos para poder alimentarlo. Pero aquí estaban arando estos bueyes, y se ara cuando se va a sembrar. Si recordamos, en toda la región, por el pecado del pueblo, había una hambruna, hubo una hambruna. No llovió por más de 3 años. Y 40 días aproximadamente antes de que Eliseo estuviese arando, había llovido por fin. Dios había mandado la lluvia. Ahora la tierra estaba lista para poder sembrar, cosechar y seguir teniendo ganancias. Se podría decir que Eliseo estaba en un negocio muy lucrativo. Su vida tenía sentido, tenía una posición económica, tenía los recursos, tenía todo para tener una vida próspera y dichosa. Y entonces llega Elías y le echó su manto. Es un simbolismo de lo que Dios le había mandado hacer: elegir a su sucesor y ungir. Y dice el versículo 20: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y dio al pueblo para que comiese.
Es decir, el instrumento que él tenía para poder generar riqueza, para poder tener sustento, provisión, ¿qué hizo con él? Lo destrozó, lo hizo leña, y los animales que eran parte de su poder adquisitivo y también de su herramienta de trabajo, las mató y le dio de comer a todo el pueblo. En la antigüedad y ahora, hacer una fiesta con 2 reses es una gran pachanga. Hay de todo tipo de cortes, tibón, New York, picaña, etcétera, etcétera, y barbacoa, caldo de res. Bueno, ¿qué cosa no se pudo haber hecho con estas dos reses, 2 bueyes? Pero aquí hay algo interesante, que lo da y se despide, y termina el capítulo 19, y se levantó y fue tras Elías, y ¿qué cosa hacía? Le servía. De ser alguien con posición ahora y tener siervos, porque cuando dice que él tenía 12 yuntas y que él estaba en una, es porque tenía siervos que también hacían trabajo para él, y él ha dejado ese pasado, tanto así que su herramienta de trabajo la cocinó, pero hizo una fiesta. ¿Por qué hizo una fiesta Eliseo? Porque para él el llamado que había recibido, la invitación de parte del profeta de Dios, no era cualquier cosa. Dios, para Eliseo, era lo más importante en su vida. Y si seguir a Dios, y si ser forjado por Dios, ser siervo y ser entrenado para ser profeta y siervo de Dios, implicaba quedarse pobre y andar detrás de un hombre que vive en el desierto, que se viste con piel de camello y que solo tiene un manto. Esto no es cualquier cosa. Varían los comentaristas, y porque no hay datos, no hay fechas aquí, si ustedes pudieron observar, de cuánto tiempo Eliseo fue siervo de Elías. Algunos dicen 15 años, otros 20 años, pero todos apuntan a que fueron aproximadamente más de 10 años en los que Eliseo fue siervo, y entiéndase siervo como esclavo de Elías. Era pues ni siquiera un godín, es lo que pidiera Elías, se lo traía Eliseo, el mandadero. No era por vete por las tortillas, pero sí vete por el pan sin levadura, o por el agua, o haz esto y aquello. Para algunos sería humillante estar haciendo ese tipo de trabajos o de labores, pero lo que estaba haciendo Dios con Eliseo era forjar, moldear su carácter, su corazón, su temperamento. Lo estaba capacitando, lo estaba entrenando. Y el entrenamiento llega a su fin cuando, y nos vamos al capítulo 2 del segundo libro de Reyes, Dios se va a llevar a su maestro. Y Eliseo pide una porción doble del espíritu de Dios. ¿Qué significaba esto? En la cultura hebrea, la doble porción hace referencia a la primogenitura, a la adopción.
el primogénito recibía una doble porción en comparación de todos los demás hijos. ¿Por qué? Porque era el responsable de encargarse de las labores de los padres, de preservar la heredad, la tierra, y también de tener cuidado de los más pequeños cuando no estaban en capacidades para poder ellos generar riqueza o trabajar con la heredad que les pertenecía. Entonces, cuando Eliseo dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu, le está diciendo, yo quiero ser tu hijo espíritu, no solamente tu siervo. Ahora, dense cuenta que aquí tenemos algo parecido a lo que estuvimos viendo con David. ¿Qué pasa con David? Dios le dice a Samuel, unge a David. Samuel unge a David. Pero en el momento en que David fue ungido y fue elegido como el próximo rey de Israel, ¿se convirtió en rey? No. Es más, a partir de que lo ungieron y a partir de que fue declarado como el próximo rey de Israel, la vida de David se fue complicando cada vez más. Fue perseguido a muerte, tuvo que esconderse en cuevas, se hizo pasar por loco, y hay una serie de anécdotas que encontramos en el libro de Samuel en donde ¿qué estaba haciendo Dios con este que ha ungido? Que mandó a alguien, a un profeta de Dios, para que lo entrenase, ungiera, pues forjar el corazón del próximo. Y cuando estuvo listo, llegó al trono a través de batallas, de vicisitudes, de tribulaciones. Eliseo fue ungido, fue elegido por Dios. Elías pone su manto sobre él. Eliseo gustosamente acude al llamado, deja todo, empieza a servirle. Pero en el servicio Dios estaba probando el corazón de Elías para que pudiese ser el próximo profeta como Elías. El hecho de que Eliseo haya visto cómo su maestro era tomado, se lo llevaba a Dios al cielo, y que haya tomado el manto como lo leímos hace un momento, muestra que en efecto Dios aprobó el deseo de Eliseo y, por así decirlo, que pasó la prueba del servicio, del trabajo, de ser un subordinado, de aprender mansedumbre, humildad, etc. Y vemos cómo la narración termina hasta donde leímos, el versículo 15 del capítulo 2 del 2 de Reyes, donde Eliseo hace lo mismo que Elías, abre el río Jordán, en demostración de que él ahora es el nuevo profeta con el espíritu de Elías, con ese pueblo. Pero la encomienda que Dios le dio a Elías y que la va a terminar Eliseo fue llamar a Eliseo, pero también llamar a otros dos personajes, a dos reyes, Jehú y también a Hazael, uno para ser Hazael, rey de Siria, y Jehú para ser el rey de Israel. Es decir, el llamado que Dios le hace a Eliseo, que era en el ámbito espiritual, si lo queremos ver así, una labor profética, tiene que ver con las cosas de Dios,
o volver el corazón de las personas hacia Dios, también se lo hace. Hay un llamado para reyes. Es decir, no es nada más, Dios no llama solo al ministerio, Dios no llama solamente a pastores, Dios no llama solamente a personas que le sirvan, sino también en el ámbito eclesiástico, sino también Dios llama a personas para que le sirvan en otras áreas administrativas, gubernamentales, políticas. El llamado de Dios en el cual nosotros podemos tomar lugar va desde cosas aquí en la iglesia hasta cosas afuera, en lo que hacemos cotidianamente. Pero hay un proceso parecido al de Eliseo. ¿En qué concepto tenemos a Dios, a su palabra y lo que Él espera de nosotros? Constantemente Dios nos está llamando para que podamos ser instrumentos de su gracia, de su amor. A algunos está llamando para servirles de tiempo completo, a otros para que les sirvan en su área laboral, otros para que sirvan o sean instrumentos con su familia o con personas que no conocen. A algunos Dios les ha dado un deseo, una visión de poder ayudar a otros con lo que tienen. Todos tenemos llamados, no solamente como el de Eliseo, sino al estilo también de Jehú y de Asael, en donde hay otras funciones en donde Dios está llamando. Pero ¿no será que en lugar de alegrarnos por el llamado que hemos recibido, por lo que Dios nos está ofreciendo, algunos es el llamado de comprometerse con Él, dar el paso del bautismo, poder participar de la mesa del Señor? Para otros es un llamado quizás en más compromiso y responsabilidad aquí entre nosotros en la iglesia, en el liderazgo. Para otros es un llamado que tiene que ver con la visión, los conocimientos y la experiencia para que la pueda utilizar en otras áreas, con otras personas. Es múltiple, es mucho. Pero ¿no será que en lugar de alegrarnos como Eliseo, preferimos seguir en nuestra yunta con nuestros bueyes, con esos bueyes, haciendo lo que hemos venido haciendo porque allá hay comodidad? Aceptar el llamado del Señor implica dar un paso que es incómodo. Imagínense Eliseo, de tener una buena vida a ya no tener ese estilo de vida y entonces ser el subordinado de alguien, el mandadero, pero que a través de eso Dios estaba trabajando con él. Hay formas en las que Dios quiere trabajar con nuestra vida, con nuestro corazón, pero que solo seremos forjados si aceptamos ese llamado. Si no, no. El llamado y el sacrificio que hace Eliseo no se compara con un llamado que recibió alguien más, en donde él no tuvo que dejar 2 yuntas o 2 bueyes o la prosperidad que implicaba sembrar y cosechar o la comodidad familiar, sino tener que dejar su gloria, su trono, su poder, su majestad, y tener que nacer en un pesebre sucio, entre animales,
ni siquiera una partera estuvo ahí, o en un sanatorio, o nacer con una familia y vivir de la manera más humilde y algunos considerarían humillante que se puede vivir. Pero si Jesucristo estuvo dispuesto a dejar su trono, su gloria, para venir y hacerse como nosotros y tener una vida, dice Filipenses, de esclavo, de siervo, y llegar hasta la muerte de cruz. Ese madero donde Jesús fue crucificado es la muestra en donde Él nos da ese acceso, nos abre la puerta para que nosotros podamos aceptar ese llamado, y nos invita a hacer lo mismo, porque Él tuvo la vida que nosotros no podemos tener. Por más que nos esforcemos, no la tendremos. Y Él toma nuestro lugar, toma nuestros pecados, se ofrece a Dios, y ahora con su vida en el madero, en la cruz, hay un gran banquete espiritual. Cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, hay un banquete espiritual en donde somos alimentados con la presencia de Dios, en donde somos ministrados y somos instruidos para que al recordar lo que Jesús hizo por nosotros, nosotros tomemos fuerzas y podamos ser dadivosos y entregarnos como Él se entregó. Cuando Eliseo recibe el manto de Elías y le dice: Padre mío, Padre mío, y cuando dice: ¿dónde está el Dios de Elías?, y abre el río Jordán, la gente, los profetas que le rodeaban dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. En verdad es hijo espiritual de Elías, porque el espíritu de Elías estaba sobre él, y porque ahora estaba haciendo lo que el espíritu de Elías había hecho. Creer en Jesús por la fe, en que Él tomó nuestro lugar, en que Él vivió en lugar nuestro, nos hace hijos de Dios. Y sabemos, al menos la enseñanza, la doctrina dice, que si creemos y si confesamos esto, el Espíritu Santo viene en nuestra vida. Y ahora somos hijos de Dios, tenemos el espíritu de adopción. ¿Y qué significa? Que seamos adoptados, que ahora podemos decirle a Dios: Abba, Padre, Padre mío, Padre mío. Pero ¿qué hizo Eliseo? Una vez que acepta, reconoce que ha sido adoptado, que es hijo espiritual de Elías, hace lo mismo que Elías. Es así con nosotros. Nosotros reconocemos en la mayoría de los casos que somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo está en nosotros, porque hemos aceptado a Jesús por la fe, porque creemos que Él es nuestro Salvador, que Él resucitó, que vendrá por segunda vez. Pero hacemos las cosas que nuestro Padre Celestial hace. Dice Lucas, capítulo 2, hablando del espíritu de Elías, lo siguiente. Lucas 2, versículo 1, versículo 76 en adelante, hablando de que sería Juan el Bautista. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Juan el Bautista, que tenía el espíritu de Elías, vino para dar luz en las tinieblas, para acercar los corazones hacia Dios, para traer paz, para tener una relación íntima con el Altísimo. Y ese llamado lo tenemos todos nosotros, de poder ser instrumentos de la gracia de Dios en donde Dios nos ha puesto. Ahí en tu familia, en tu trabajo, con tus amistades. Y algunos quizás el llamado es más de dar ese paso de fe, de comprometerse con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, de poder dejar ese estado de comodidad y ser generoso y cariñoso. Eliseo hizo eso. Estuvo dispuesto a entregarlo todo porque aquel Dios que lo había elegido lo iba a dar todo. Y cuando hemos aceptado el llamado del Señor, podemos ser generosos, podemos ser dadivosos, podemos entregar nuestro tiempo, nuestros recursos a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Porque Jesús hizo eso por nosotros en la cruz, en su vida. Lo está haciendo ahora mismo, intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Quiero invitarlos a que ahora que vamos a hacer la oración final y después cantar el canto, que le preguntemos al Señor en qué nos está llamando, y si ya sabemos en qué el Señor ha estado trabajando y nos ha estado incomodando desde hace tiempo, que podamos dar ese paso. Y si se nos hace muy difícil, pedirle ayuda al Señor, pedirle gracia para poder salir de la comodidad